Hola chicos, Dios me los bendiga a todos. Vamos a hablar hoy del lóbulo parietal y los síndromes neuropsicológicos, específicamente las amnesias. Esto es historia patria, ¿verdad? Ya lo hemos visto y encontramos en el lóbulo temporal el área 41, que es el área primaria del lóbulo temporal. También se conoce como circunvolución de Hertz. Circunvolución temporal primaria, es donde llegan las primeras proyecciones auditivas. El área 41 es el área primaria. Vemos el área 43, que es el área del gusto. Vemos el área 42, que es un área que se encuentra en la circunvolución temporal primaria y es un área secundaria, un área de asociación. En el área número 22, que es una extensión grande, corresponde a la circunvolución temporal secundaria, encontramos el área de Wernicke, el área 22, que es extensa. Miren qué bonito. Encontramos el área 21, 20 y 37 en la circunvolución temporal inferior o T3, ¿no? Así como la temporal secundaria, donde está el área 22, también se conoce como T2 y la 41 y 42 como T1, T1, T2 y T3. La circunvolución temporal inferior, que es la T3, encontramos el área 21, 20 y 37. Esta área 37 tiene funciones tanto visuales como auditivas. Y de este lado, en color naranja, encontramos el área 38. Es el polo temporal. Está en este color. Vean qué bonito. Entonces, recapitulo. Circunvolución temporal primaria o T1 es el área 41 y 42. Circunvolución temporal secundaria es el área 22. Circunvolución temporal inferior o terciaria, encontramos el área 21, 20 y 37. Y de este lado de naranja encontramos el polo temporal. Miren qué interesante que el área 22 es una área que también es secundaria, pero también es heteromodal. Quiere decir que es un área terciaria. Vean qué interesante, un área terciaria, ¿no? Aquí voy a recordar otras áreas para que lo recuerdes y lo tengas presente. Encontramos acá en el lóbulo temporal el área 17, que es el área eh, visual primaria, delimitada por la cisura calcarina. Vemos aquí el área 18 y 19, que son áreas secundarias del lóbulo occipital, ¿sí? Que por lo generalmente cuando se alteran estas áreas 18 y 19 es cuando se dan las famosas agnosias. Vemos por acá un color claro, es un color como rosado, el área 312, que es el área sensitiva primaria, donde está el homúnculo de perfil sensitivo del lóbulo parietal. Vemos el área 5 y el área 7 en azulito. El área 7 pertenece al lóbulo parietal. Sin embargo, está en color azul porque tiene funciones eh, también visuales, ¿no? Igual que el área 37 del lóbulo temporal. Y esa área que vemos, el área 39 y el área 40, el área 39 que es la corteza angular y el área 40 son áreas heteromodales, es decir, son áreas terciarias de convergencia donde llega información
recolecta información, más que todo la 39 y la 40 también, pero más que todo la 39 del lóbulo temporal, occipital y parietal, que es muy interesante. Miren qué interesante. Vemos además que estos lóbulos son fundamentales y es lo que Luria llama como la unidad funcional secundaria, ¿no? Que es una unidad de procesamiento, de recibimiento y de procesamiento de la información. Es la segunda unidad funcional del Luria. Ya sabemos que toda la estructura del tálamo, diencéfalo, todo lo que es el tallo cerebral, es lo que Luria hace referencia a la primera unidad funcional. Y miren qué interesante, porque es la que mantiene al sistema nervioso a partir de la sustancia activadora reticular ascendente en su estado de alerta, ¿no? De vigilia. Y también está la sustancia activadora reticular descendente que genera el proceso del equilibrio, ¿no? Y por último, tal como lo establece Luria, con relación al lóbulo frontal, donde él lo llama, que es la tercera unidad funcional, según Luria, vamos a encontrar aquí que él lo comprende el área 4, que es el donde está los músculos de Penfield motor, y se conoce como la corteza motora primaria. Vemos el área 6, que es un área secundaria, y el área 8, que es un área secundaria pero suplementaria. Vean qué interesante. Vemos que el lóbulo frontal, la corteza prefrontal, se compone de, por ejemplo, vemos el área 10, que es el área frontopolar, vemos el área 11 y 47, que tienen un mismo color, que es un área más orientada a la parte orbital y son áreas que están relacionadas con el procesamiento emocional, con la regulación emocional, para que lo tengas, para que lo tengas en cuenta. Vea qué interesante. Esa área 47 y 11 regula la parte emocional. ¿Sí? Tenga en cuenta algo, además de este tema, y es que las áreas que están en color amarillo son las áreas que son más ejecutivas, ¿no? Más ejecutivas. Encontramos el área 44, 45, donde está el par triangular y opercular, pero ahí hace falta el par orbital, que están relacionados con el tema el área de Broca y el tema del lenguaje. Entonces, esa área 9, que es el área eh, dorsolateral, junto con la 46, es lo que se conoce como propiamente el síndrome ejecutivo si se altera, ¿no? Para que lo tengas en cuenta. Dicho esto, entonces vamos a hablar de el lóbulo parietal, ¿no? Básicamente el lóbulo parietal es encargado de reconocer todo el tema de las sensaciones eh, somestésicas, ¿no? Corporales. Dentro de las funciones de este lóbulo vamos a encontrar entonces, vean qué interesante, vamos a encontrar el sentido del gusto, el control motor, el esquema corporal, eh, la memoria, orientación espacial y el cálculo, ¿no? Encontramos dentro de este lóbulo parietal algunas alteraciones, como es el síndrome de Gershman, ¿sí? Que está más que todo representado por agnosia digital, desorientación derecha-izquierda, acalculia y agrafia,
son las características de estos síndromes, ¿no? Con menor frecuencia, en este síndrome también se puede presentar dislexia, disfasia o escritura en espejo. Este síndrome de Gershman, que por lo generalmente son alteraciones del área 39, eh, es un síndrome que sin duda alguna merece objeto de atención clínica, porque aunque no es muy común, en realidad no es muy común este síndrome, sí es importante conocerlo desde la clínica neuropsicológica, porque se da por causas más que todo vasculares que afectan al lóbulo parietal. Entonces, podemos encontrar dentro de la grafía que la persona tiene dificultad en la expresión de ideas por la escritura, en la agnosia digital, imposibilidad para reconocer los dedos de las manos. Miren qué interesante. Entonces, es un síndrome interesante de la clínica que fue descrito por primera vez en un caso de una mujer de más o menos que era una mujer no afásica de 52 años, quien sufrió un accidente cerebrovascular. Entonces, esta persona presentaba básicamente eh, incapacidad para reconocer los dedos de su propia mano y los de cualquier otra persona. Es, y le sumamos los demás signos que vimos hace un rato que hacen que este caso sea interesante, ¿no? Quien quiera profundizarlo puede hacer, pero es un caso que más o menos fue publicado por allá en el año de 1924, más o menos por allá. Encontramos el síndrome de mi negligencia, ¿no? Ya lo habíamos mencionado en otras clases, pero este síndrome de mi negligencia o neglect, que también se conoce, que fue descrito por Sangul y MSFI en 1960, y es que pasa que las personas en un alto porcentaje de los casos lo que hacen es que la persona ignora o omite el campo izquierdo si la lesión cerebral se produce en el lado derecho, por ejemplo. Entonces vamos a decir de manera concluyente que básicamente afecta la atención del espacio puesto en la localización de la lesión. Si usted sufre la lesión en el lado derecho, va a omitir o va a ignorar la parte del lado izquierdo. Bueno, no sé si el término ignorar esté bien, ¿no? Si no es omitir. Entonces, frecuentemente cuando uno habla de mi negligencia, siempre está hablando de un daño cerebral adquirido, ¿no? Eh, la mi negligencia es sin duda un fenómeno visoespacial, que pareciera que la persona se tropezara con toda esa parte del cuerpo y lo mencioné también en él, los trastornos de atención. Entonces, eh, de manera concluyente, uno podría decir además que como esa parte del cuerpo, la persona no es capaz de detectar, no es capaz de orientar y responder a estímulos novedosos o significativos que provienen básicamente de la parte contralateral a la lesión. Entonces, básicamente esto es lo que es el fenómeno de la negligencia. Y vamos a encontrar que hay una prevalencia alta de este síndrome, más o menos de un 15 y el 75% en lesiones vasculares que afectan más que todo al hemisferio derecho. Y entre más o menos un 3% a un 11-12% tras lesiones hemisféricas izquierdas, ¿no? Se fue en un estudio hecho por Arai, Oi, Saki, Nobuto en el año 1997. Hillis hizo una investigación más reciente en el año 2006 que atribuye la existencia de esta disparidad hemisférica más que todo en el procesamiento lingüístico en el hemisferio izquierdo. Básicamente, mientras que el hemisferio derecho más orientado al tema visoespacial. Entonces,
Hay unas investigaciones más recientes que se han hecho, eh, por ejemplo, en el año 2012 que hablan sobre este tema del fenómeno, de más o menos de la localización neuroanatómica de las lesiones responsables del síndrome de negligencia. Miren, aquí vemos una imagen. El síndrome del miembro fantasma, que no se puede hablar de miembro fantasma si no hay una amputación de un miembro, una extremidad. Y qué pasa que la persona, mucho tiempo después de tener amputado esta parte de la extremidad, por el tema de la recaptación del dolor de las áreas primarias que siguen mandando información por orden del Ejecutivo Central. Entonces la persona sigue sintiendo dolor a veces desagradable, ¿no? Algunas sensaciones hay en la zona amputada como si el miembro existiera. Es un fenómeno que se presenta y requiere intervención psicológica, ¿no? El síndrome de Bali, que también se conoce como parálisis psíquica de la mirada, es la incapacidad para percibir el campo visual de un modo global, a pesar de percibir separadamente todos los elementos, ¿no? Este síndrome de Bali básicamente se da por alteraciones del área 39 y 40, es decir, área angular y área supramarginal, que se caracteriza básicamente por apraxia de los movimientos de la búsqueda ocular con heminegligencia visual izquierda y desvío de la dirección de la mirada en 35 o 40 grados hacia la derecha. Entonces, la persona tiene una gran dificultad, además que es incapacitante. Desde la clínica es muy bonito por el paciente que lo, lo presenta, no es nada interesante. Aunque el síndrome de Bali es una enfermedad neurológica poco frecuente, demasiado frecuente de verdad, poco frecuente, perdón. Básicamente estamos hablando de que hay ataxia óptica, apraxia ocular y simultagnosia, ¿no? Ya sabemos qué es lo que es el tema de la simultagnosia, que la persona no puede percibir globalmente los objetos, ¿no? Entonces, ahí vemos ese fenómeno. Además que hay la presencia de la ataxia, ¿no? La ataxia más que todo óptica. Básicamente, cuando hablamos de ataxia, estamos hablando de que hay una falla o un problema en la coordinación. Entonces, como hay un problema en la coordinación, por ejemplo, la persona cuando va a alcanzar un vaso, la persona no calcula espacialmente el tema de la mano y el tema ocular y se puede, eh, lo puede tumbar o tropezar. Pues, por ejemplo, es una característica porque hay como una dismetría, ¿no? Es un síndrome poco común. Quien quiera puede profundizar sobre él, pero es muy interesante. Por ejemplo, si uno eh, le pidiera a una persona con negligencia que dibuje un reloj, lo va a dibujar solamente de un lado, ¿no? Por el fenómeno de la, eh, perdón, por el fenómeno de la, eh, si uno le pide a la persona que nos diga el reloj, va a percibir solamente los temas aislados y no toda la imagen del reloj completo, ¿no? Entonces, ahí está este fenómeno. Eh, Muy bien, esto ya lo miramos, lo revisamos en clase, todo el tema del sistema piramidal, de que el sistema piramidal es el responsable de los movimientos voluntarios y engloba todas las fibras. Hablamos del área 4 de Brodmann. Hablamos que las fibras piramidales pasan la información
y básicamente estamos hablando que en el área de la corteza prefrontal, que es el área ejecutiva, donde se da la intención del movimiento y que luego llega al área 39 y 40, donde recibe información de todos los demás lóbulos y luego esta fibra llegan al área 6 y 8, que son áreas premotoras, y luego llegan al área 4, donde se proyecta el movimiento, que deben pasar por la cápsula interna, la externa y la extrema, ¿no? Que es aquí donde vemos, donde luego vemos las fibras que lo habíamos visto en clase, que son estas, ¿no? Ahí se puede apreciar la cápsula interna, o se puede apreciar la cápsula externa y la cápsula extrema en la imagen. Aquí también lo podemos apreciar y que esta cápsula, más que todo la extrema, está conformada por el globo pálido y el putamen, ¿no? Que ahí se puede apreciar en la imagen en este corte axial. Entonces, miren que esa información que baja por el cerebro llega aquí al tallo cerebral, todo el mesencéfalo, donde está el pedúnculo cerebral. Luego llega la porción basilar del puente de Barorio o la protuberancia y ya en las pirámides vulvares del bulbo raquídeo, básicamente, y al final del bulbo raquídeo será la famosa decusación de la pirámide. Por eso es que la información que se percibe de un hemisferio, una lesión de un hemisferio se ve reflejada en la parte contraria del hemicuerpo, para que lo tengas en cuenta. Vea qué interesante. Ya, ya vamos a encontrar entonces que por la decusación de las pirámides la información es contralateral y hay un 90% de información que pasa contralateral y solo un 10% eh, que baja por el tracto córtico espinal anterior, mientras que el otro 100% baja por el tracto córtico espinal lateral, ¿no? De la información aferente. Interesante. Algo para tener en cuenta sobre la patología del procesamiento motor, y es que el área premotora, eh, sobre el área motora, perdón, y la patología, ¿no? Si hay lesiones en el cortés premotor, se va a dar apraxias. No siempre es así, pero esa es la generalidad. Si hay alteración de la corteza motora primaria, vamos a encontrar que hay parálisis distal contralateral. Si hay eh, lesión en los ganglios basales y el tálamo, se puede dar el fenómeno de la corea, tetosis, balismo, los temblores, parkinsonismo y la distonía, ¿no? En los ganglios basales y el tálamo. Básicamente, cuando uno encuentra el tema de la corea es porque la corea son trastornos involuntarios bueno, todo esto, en realidad todos trastornos son de movimiento involuntario. Y esta corea básicamente es que hay aparición de movimientos breves, rápidos, desordenados y irregulares, ¿no? En el tema de la corea, especialmente en la cabeza y las extremidades. El fenómeno de la tetosis, que repito una vez más, son trastornos involuntarios, pero en este caso, a diferencia de la corea, es que son lentos, ondulatorios y que por generalmente uno los observa más que todos en la cabeza, las manos y los pies. ¿Mm? El balismo, que es algo también involuntario. Este es un trastorno hipercinético porque pareciera que hubiese una hiperactividad, básicamente en el movimiento de esta persona que es caracterizado por una posición de
lanzamiento violento e involuntario de las extremidades, ¿no? Los temblores, que son muy sencillos, básicamente, de definir, que son movimientos rápidos, involuntarios y continuos del cuerpo, o una parte de él, que también se puede dar por miedo, por frío, eh, por algunas crisis histéricas. No se debe confundir los temblores con el tema del parkinsonismo, ¿no? Porque en el parkinsonismo básicamente ya dijimos que en los temblores se puede dar, por ejemplo, por el frío, que es un tema involuntario que usted no puede inhibir, pero básicamente aquí en el parkinsonismo es una alteración en el movimiento, ¿no? En el movimiento, que son además temblorosos y además eh, están relacionados con el tema del habla o una rigidez muscular. Esto se relaciona mucho con el tema del circuito dopaminérgico. Los famosos TIC, ¿no? Que los TICs básicamente es patognomónico del síndrome de Tourette. También es característico de algunas situaciones de estrés y ansiedad, básicamente. Y el fenómeno de la distonía, ¿sí? Recuerden que el prefijo dis es dificultad. Entonces, cuando hablamos de distonía, estamos hablando que básicamente es una dificultad en el tono y el movimiento muscular, básicamente, para que lo tengáis en cuenta. La alteración en el cerebelo genera lo que es la ataxia, ¿no? Entonces, ya habíamos visto que como el cerebelo es el que coordina todo el tema motor, estamos hablando de que, bueno, y etimológicamente A significa sin, taxia, coordinación, entonces sin coordinación, ¿no? Entonces, básicamente es una alteración en la coordinación de los movimientos. Es un fenómeno que se da por alteración del cerebelo. El tronco cerebral, que da alteraciones en la parálisis cerebral, la médula espinal, la parálisis flácida de tronco y extremidades, los músculos efectores. Vamos a entrar ahora a las apraxias, ¿no? Primero, vamos a hablar un poquito del concepto que son las praxias, que son acciones motoras coordinadas que se realizan para la consecución de un fin. Vamos a encontrar entonces que en las apraxias siempre estamos hablando de un programa eh, o una programación de la información sensorial y seguido a esto sobre un plan, ¿no? Un plan que nos lleva a cumplir esas operaciones y luego la inervación motora. Entonces, vamos a hablar de dos sistemas, ¿no? Uno es el sistema conceptual. Ven qué bonito el sistema conceptual. Y ese sistema conceptual que básicamente nos habla de la utilización y el funcionamiento de objetos, utensilios y herramientas. Lo otro, que es muy interesante porque este sistema conceptual, como estamos hablando, de que hay un problema en la utilización y el funcionamiento del objeto, es decir, utensilios y herramientas, estamos hablando entonces de lo que falla en el sistema de las apraxidatorias, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, básicamente el sistema conceptual, tal como dice Portellano, es el que nos permite a nosotros realizar el programa motor para darle una función a un objeto, y aquí hay un fracaso más que todo en las personas que tienen apraxia ideatoria, ¿no? El otro es el sistema de producción. Ese sistema de producción
que está relacionado o es la alteración que se da en la praxia ideomotora, porque estamos hablando de que la persona debe ejecutar el plan de una manera adecuada, porque la persona debe además ejecutar la acción tal como es. Entonces usted en el sistema de producción puede encontrar una cantidad de ejemplos que ahorita vamos a mencionar, que son básicamente una falla espacial y temporal que son necesarias para ejecutar la actividad motora, ¿no? Para hablar de apraxias, vamos a encontrar entonces que básicamente se altera los movimientos que fueron aprendidos con anticipación. Eso es lo primero que debe ser claro, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, si usted no encuentra, por ejemplo, usted no sabe, perdón, utilizar los palitos chinos para comer arroz chino y demás cosas, no va a decir que tiene una praxis. No debe existir parálisis, paresia o ataxia como causa primaria de la dificultad motora. No debe existir tampoco déficit intelectual, un trastorno atencional, confusional, delirante. Y básicamente cuando hablamos de apraxia es porque cuando se le pide a la persona que realice un movimiento intencional, la persona no lo hace o falla en la ejecución, ¿sí? Que sí puede hacer de manera espontánea. Modalidad de apraxia datoria. Tan interesante. En la praxis ideomotora, perdón, afecta la realización de gestos simples, aunque esté preservada la capacidad para manipular objetos y herramientas reales. Básicamente, esta práctica se da por accidentes vasculares, cerebrales, traumatismos craneoencefálicos, entre otros. Entonces, ya les dije que en la praxis ideomotora eh, lo que está alterado es el sistema de producción, ¿no? Ese sistema de producción en la praxis idiomotora, básicamente estamos hablando de que hay una alteración, un trastorno, una dificultad en el planteamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una falla en el patrón temporal y lo que la persona ejecuta en el plano espacial del movimiento voluntario. Entonces, ¿qué encuentra uno? Que la persona es capaz de manipular los objetos reales, pero no puede realizar los movimientos de contexto. Por ejemplo, vamos a encontrar personas que uno le dice que sople, que silbe y no lo da para hacer. Entonces, tienen dificultad, por ejemplo, para orientarse, eh, tienen dificultad además para adecuar de forma específica, por ejemplo, el ejemplo que dábamos sobre eh, la presión manual sobre los cubiertos, ¿no? O la orientación en el espacio. Entonces, miren qué interesante ese tema de la praxis biomotora, porque la persona tiene esas fallas específicas. Vean qué interesante. Algo muy diferente que no pasa en la praxis diatoria, porque acá lo que está alterado básicamente es la ejecución del movimiento, ¿no? Voluntario, porque la persona tiene una pérdida del concepto del movimiento, ese es el problema. Entonces, la persona es incapaz de manipular los objetos previamente conocidos. Es decir,
La persona sí conoce el objeto y puede nombrar el objeto y puede escribir su función, pero cuando la va a llevar a cabo, él no puede suprimir algunos elementos, algunos pasos, algunas dificultades, ¿no? Entonces, el ejemplo que damos que la persona puede utilizar el cepillo para otra cosa que no es, comienza cepillándose y termina colocándose el cepillo en el cabello, por ejemplo, u otros ejemplos clásicos que hay. Se coloca la camiseta por las piernas, por ejemplo. ¿Sí? Mientras que en la praxia ideomotora, como ya dijimos, que era una alteración en el sistema de producción, ¿sí? Vemos que en el sistema de producción es el responsable de llevar a cabo el programa motor y se encarga de almacenar y realizar la representación sensoromotora. Entonces, básicamente es que la persona, la praxia ideomotora, por ejemplo, la persona puede tener dificultad para orientarse. Puede utilizar, colocar de manera adecuada el tema de la máquina afectar, la tijera, lo que es el sistema de producción, ¿no? Entonces, puede tener alterado el tema el ejemplo que damos de que se le dice que corte con la tijera a un papel y la persona puede terminar con el papel tratando de cortar la tijera, básicamente. Encontramos esta que es una famosa praxia, que es la praxia constructiva o visoconstructiva, que la persona tiene una dificultad de organizar acciones en el espacio, básicamente. Entonces, que encuentra uno que aquí hay alteraciones en la vida diaria, por ejemplo, en la utilización de colocar cubos, ensamblar cubos, eh, realización de tareas como maquetas. Si uno lo pone a dibujar la figura del rey, no lo hace, porque también en la construcción de dibujo, copio, dibujo simple, también es un fenómeno también que se da. También vemos que la praxia del vestido, del vestir, es muy común y es una lesión más que todo que está relacionado con el lado derecho, es decir, que ahí se puede formar parte de los cuadros de los síndromes de mi negligencia y que la persona tiene una dificultad básicamente para manipular y orientar la ropa en el espacio y con respecto al cuerpo. Entonces la persona no diferencia entre, por ejemplo, derecho y al revés, no realiza la secuencia de los pasos para vestirse y para seleccionar la ropa adecuada. Entonces, siempre, todo el tiempo, pues podemos decir que la praxis del vestir es algo incapacitante y que necesitan la ayuda de la persona. Entonces, se recomienda mucho que la persona trabaje frente al espejo, ¿no? Eh, También trabajar sobre el vestido de vestido, toda la orientación espacial. Son muchos pasos que se pueden trabajar a partir de la imitación y el encadenamiento. Está la praxis de la marcha, que es otra modalidad, que es la incapacidad para caminar a pesar de que el sujeto sea capaz de hacerlo de manera espontánea. Uno le pide al paciente que camine y no lo hace, pero de forma espontánea sí lo hace. Y eso generalmente se da en lesiones graves, ¿no? En las demencias o algunos tumores. Hay otras modalidades de apraxia, que es la bucofonatoria, la apraxia oral o bucofacial, donde uno le pide a la persona que haga
movimientos con la lengua, órganos fonatorios, soplar, sacar la lengua, enseñar los dientes, ponerse enojado, alegre, triste, y no lo hace la persona, más que todo por lesiones en el opérculo frontal y la ínsula anterior. Esta praxia óptica que le impide a la persona la realización de los movimientos de búsquedas que son guiados por la mano, que es patognomónico de lesiones parietales bilaterales. ¿Sí? No es muy común, en realidad, de la praxia óptica, pero se presenta. Quien hace por lo generalmente todas estas evaluaciones al comienzo eh, es el neurólogo, ¿no? Lo general lo remiten a donde usted es. Hay muchos artículos que nos hablan sobre la praxia óptica, y quien quiera lo puede hablar. Y este trastorno, que también se le conoce como apraxia oculomotora, se caracteriza porque la persona en realidad lo que hace es que hay una incapacidad para realizar los famosos movimientos sacádicos en el plano horizontal. Y sí está preservado más que todos los movimientos reflejos, los que son de origen vestibular, más que todos. También los movimientos lentos, ¿no? De presión ocular y los verticales también están preservados. Entonces, básicamente, como cuando hay una alteración de este tema, lo que hace la persona para compensar es que hace un desplazamiento de la cabeza que le permita fijar el objeto, ¿no? Alinearlo. Entonces, digamos que es una compensación. La praxia callosa. La praxia callosa, que es un tipo eh, de neapraxia que se produce por callosotomía. Callosotomía es que la persona le estirpan una parte del cuerpo calloso, más que todo cuando en los casos de las epilepsias no controladas, eh, esta epilepsia lo que hace es que, ya sabemos que el cuerpo calloso lo que hace es que el paso de un, el paso de un hemisferio a otro hemisferio, y entonces aquí lo que se altera, por ejemplo, es eh, la mano izquierda, por ejemplo, impidiendo la ejecución de algunas actividades motoras de orden verbal. Entonces, dependiendo de las lesiones, pero como por generalmente no se puede asegurar con ciencia cierta dónde está la lesión, entonces si en el lado izquierdo o el lado derecho, así se va a representar en el otro lado, ¿no? Y hay muchas variantes de esta alteración. Entonces, no le pide a la persona a través de una orden verbal que levante la mano izquierda y derecha y puede resultar haciendo órdenes inadecuadas o no las hace, ¿no? Básicamente. Entonces, hay una forma de evaluar, por ejemplo, en la idiomotora, según Portellano, dice que uno le puede decir a la persona que imite eh, gestos simples como cerrar los puños, y porque está afectado el sistema de producción, hacer dos aros entrelazados y ahí en consulta reproducir simbólicamente determinados gestos expresivos como el manejo de un martillo, básicamente, ¿no? Simular cómo se enciende un cigarrillo puede hacerlo, mientras que en la praxis ideatoria que está afectado el sistema conceptual, básicamente, uno le pide al sujeto que meta una carta dentro de un sobre, que utilice objetos comunes, el martillo, el peine, u otro, e irle que enciende una vela con una cerilla, ¿no? Miren que, por ejemplo, en la praxis ideatoria es que la persona
debe encender la vela con una cerilla porque está alterado el sistema conceptual. Mientras que en la idiomotora, la persona es que simule cómo se enciende un cigarrillo, ¿no? Simular cómo se enciende un cigarrillo. Porque la falla no está en la producción, sino en el sistema, la falla no está en el sistema conceptual, perdón, sino en el sistema de producción, básicamente. Mientras que, como en la ideatoria, la falla no está en la producción, sino en la conceptual, uno sí le pide a la persona que debe encender la vela. Y en ese ejemplo de la idiomotora, nuevamente lo digo, eh, como la falla de la persona es en el sistema conceptual y no de producción, uno no tiene que pedirle que encienda, sino que simule cómo lo haría, como que le muestre, ¿no? En la práctica constructiva, por ejemplo, uno puede decirle a la persona que se evalúa con la figura de rey, el test de venta, el test de retención visual de venta, el test de copia de una bicicleta, el cubo de cos. Y uno le puede decir que la persona reproduzca o haga construcciones sencillas con piezas de maderas. Está la práctica del vestido, que sencillamente uno le dice a la persona que se vista o se desvista. No es que la persona se va a quitar la ropa en consultorio. Se le pide que lleve ropa para que la persona lo haga, ¿no? Encima de la que tiene puesta. En la, para evaluar la práctica de la marcha, uno le pide a la persona, al paciente que camine, ¿no? Entonces aquí se mira si existe problemas en el inicio de la marcha y en la secuenciación del movimiento, básicamente. En la praxis bucofacial, eh, se le puede pedir a la persona que realice gestos como silbar, eh, absorber, hinchar, eh, los, ¿cómo se le dice acá? Los cachetes, que silbe, que sople y otras cuanto se le ocurra, que es muy sencillo de evaluar. Y la óptica se le pide a la persona que realice movimiento de rastreo con la vista, básicamente. Me voy a centrar nuevamente aquí en lo último de la praxis idiomotora y la ideatoria, con el tema de que en la idiomotora, ¿por qué se le pide a la persona que eh, simule, ¿no? Cómo se enciende un cigarrillo? ¿Por qué se le pide que simule y por qué no que lo encienda en la praxis idiomotora? Porque en la praxis idiomotora no existe un déficit en la producción, en el sistema de producción. O sea, que la persona sí lo hace, o sea, sí lo es capaz de hacerlo. El problema aquí de la praxia idiomotora es relacionado con la falla en la producción. En el ejemplo de la apraxia ideatoria, como la falla de la apraxia ideatoria es en el sistema conceptual, es decir, la persona no va a ser capaz de encender la vela con la cerilla. No va a ser capaz. Se puede saltar los pasos y demás cosas. Es todo. Muchas bendiciones. Dios me los guarde. Un abrazo gigante a todos.